de tal manera que la presión de oxígeno, como decíamos, en los alveolos es mayor que la presión de oxígeno en los capilares venosos, ¿no? Así, de esa manera, pues pasa, ¿no? Y con el CO2 pasa exactamente lo mismo, que siempre en los capilares va a ser mucho mayor que en la presión de CO2 en los alveolos. En los tejidos, porque claro, una cosa es a nivel pulmonar, podemos decir, ¿no? Pero bueno, pues cuando toda la sangre ya está con mayor presión de oxígeno que ha cogido en los capilares, pues ese oxígeno tiene que llegar, digamos, hasta la última punta del dedo, ¿no? Entonces, en los tejidos, el intercambio ahí se produce por un gradiente de concentración, de tal manera que la presión de oxígeno que existe en la sangre arterial es mucho mayor que la presión de oxígeno que hay en los tejidos, incluso pues así también se sigue facilitando, ¿no? Y al revés, la presión de CO2 que existe en los tejidos es mayor que la presión de CO2 que existe en la sangre arterial. De tal manera que la PCO2 que existe en los tejidos es mayor que la presión de CO2 que existe en la sangre arterial. De tal manera que casi siempre, bueno, siempre van de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y casi siempre eso podemos decir que, bueno, las cosas van donde más se necesitan, ¿no? Precisamente, como decíamos, para ese intercambio de esa economía general. Pero claro, también eso para que pase por los tejidos y en sangre precisamente, ¿cómo va, podemos decir, bueno, podemos preguntar, ¿no? Ese oxígeno, ¿cómo va unido o cómo se transporta en sangre, ¿no? Entonces, el 97% de todo ese oxígeno está combinado pues, a unos pigmentos, ¿no? Que es, como en este caso, es la hemoglobina. Y un 3%, el resto, pues va disuelto en el agua que hay en el plasma, ¿no? Y eso sí que lo hace también por un gradiente de presión también, ¿no? Entonces, si la presión de oxígeno, en ese sentido, es muy grande, es mayor, digamos que tiene más facilidad para unirse a la hemoglobina. Mientras que si la presión de este oxígeno es baja, entonces lo que hace es que tiene más facilidad para soltarse de esa hemoglobina, y es precisamente lo que necesita el cuerpo, ¿no? O sea, quiere decir que hay mucha más presión de oxígeno, pues entonces tiene más facilidad para unirse a ese pigmento de esa hemoglobina, ¿no? Para ser transportado hasta el último lugar más recóndito, digamos así, ¿no? Y mientras que si tiene una presión más baja o muy baja, entonces ese oxígeno pues tiende a soltarse, ¿no? En ese sentido. Y al contrario, eso con respecto al oxígeno, pues los productos que podemos decir residuales, cuyo capitán general es el CO2, pues van unidos o lo hacen en la forma de dióxido de carbono, como ácido carbónico, que ese es un tanto por ciento el más elevado, y como bicarbonato, ¿no? Y entonces esta forma de bicarbonato es precisamente lo que va a hacer uno de los sistemas tampones, ¿no? Para lo que sirve, precisamente, con esto ya vamos terminando, para lo que sirve un sistema tampón es para regular absolutamente, podemos decir, todo el pH general. El pH podemos decir que es como para que el cuerpo, todo ese mercado, toda la economía del cuerpo, pues funcione de una forma regular y así todas las reacciones metabólicas puedan ir pues normalmente, ¿no? Y es precisamente este sistema tampón, junto a otros, con los que son uno de los reguladores de la respiración, que desde cualquier pequeño problema, pues en la uña del dedo pequeño, hasta un gran vaso, hasta cualquier otro tejido más importante, pues con este sistema tampón es un indicador que en unas décimas de segundo automáticamente hace que, bueno, pues el pulmón empiece a ventilar más o incluso pues lo haga en forma más despacio, ¿no? En ese sentido, pues ya más o menos hemos hecho un pequeño repaso a cómo entra ese aire y cómo va hasta los tejidos. Pues ya
podemos decir, ya para ultimar, como decía, una cosa que, bueno, casi me da hasta vergüenza, ¿no? Vergüenza, bueno, aquí tenemos, yo prácticamente tengo muy poca vergüenza, pero por una vez voy a tener un poquito, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace tiempo que cuando una compañera, que yo le debo y le doy las gracias desde aquí, cuando empezaba a escribir y a contar sus cuentos chinos, pues sacó una frase de un cuento muy antiguo que a mí la verdad es que me dejó auténticamente maravillado, ¿no? Y empezaba, pues, algo así, ¿no? Yo la tengo escrita incluso por ahí porque la llevo encima siempre porque me impactó, ¿no? Entonces, era algo así como... A ver cómo podemos empezar. A ver si... Bueno. A ver si pinto bien una vez. Esta frase por aquí. Algo así, ¿no? Entonces dirán, bueno, pues con todas estas pequeñas 4 letras, yo pienso que, bueno, pues 4 letras que yo tardó bastantes años en enterarme por una simple casualidad, ¿no? En el sentido de cuando esta compañera empezaba a hablar sobre este tema, por una casualidad, pues esta letra y esta otra, pues es el nombre de un punto concreto que hay en el cuerpo. Entonces, ¿cuál fue mi maravilla en el sentido de decir, bueno, pues una persona que pues viene aquí, ¿no? Pues, y pues hace sus programas y a ustedes les divierte en el sentido de les divierte y les enseña pues de una forma muy humilde pues otra cultura y otra filosofía y estas cosas, o por lo menos así se intenta, de esa manera, sin saber ni un punto de acupuntura o porque no se dedica profesionalmente a esto, pues hizo esta frase, ¿no? Entonces, esto corresponde, bueno, esto lo ponemos, esto después va a esto, ¿no? Esto corresponde precisamente al nombre de un punto, que bueno, en coreano se llama Kohanyu. Kohanyu es un punto que está en la espalda, y entonces eso es lo de menos, ¿no? Es decir, hasta aquí podemos decir, ¿no? Pues, pero llama la atención, ¿no? Entonces, esto significa que, esto es una palabra que significa enfermedad, ¿no? Enfermedad, esto significa entrar o entra, y después esto significa algo así como cuerpo superior, ¿no? Y después esto significa pues algo que, bueno, que no tiene material, pero sí que tiene espíritu o entendimiento o cualquier cosa o emoción o una idea, lo que sea, algo que no tiene material, pero sin embargo sí que tiene espíritu, ¿no? Entonces ese espíritu ustedes lo pueden interpretar como mejor quieran, ¿no? Entonces en ese sentido pues me llamó la atención, ¿no? Porque este cuerpo superior, podemos hablar de, pues aquí ya que hemos pintado aquí un poquito, ¿no? El cuerpo pues está formado fundamentalmente por pues 3 vientres, ¿no? 3 vientres, podemos decir este, vientre inferior, aquí podemos decir que es vientre medio, aquí vendría diafragma, ¿no? Esta es la línea que diafragma, y aquí vientre superior. Entonces es una cosa curiosa que es lo que puede significar este cuerpo superior, o también podemos llamar vientre superior, ¿no? En ese vientre superior solamente hay 2 órganos vitales, ¿no? En el sentido de que es lo que hemos estado hablando hoy, pulmón y aquí corazón, ¿no? Ya no hay otra cosa, ¿eh? Entonces,
la enfermedad que entra en el vientre superior, entonces en ese sentido eso ya es, bueno, primeramente ya es preocupante en el sentido de que ahí hay que afinar muchísimo ya cuando algo ha entrado precisamente, afecta ya a ese pulmón, a ese corazón, ¿no? O esa pareja de cardiopulmonar, ¿no? En ese sentido, incluso pues su circulación, lo que sea, da igual. Entonces, en ese sentido, y eso ya es preocupante, hay que afinar mucho. Pero también esta otra palabra que significa pues espíritu o emoción o psicología, no esa psicología del bla bla, quiero decir teórica, sino esa emoción que puede afectar, incluso que luego se puede manifestar orgánicamente, físicamente o fisiopatológicamente, puede tener una respuesta ya. A ese tipo de emoción me refiero, ¿no? Entonces, el que la frase signifique que la enfermedad entra en el cuerpo superior, en este caso, corazón, pulmón, por la emoción, la verdad es que con todo esto, pues estoy muy agradecido, pero esto pues trae mucha tela marinera, ¿no? Que en el sentido que yo, por desgracia, no puedo interpretar letra por letra o signo por signo estos caracteres porque los desconozco. Ahora ya me estoy preocupando más, ¿no? Y por lo menos con toda la desvergüenza del mundo, pues me atrevo incluso a pintarlos, ¿no? No a escribirlos. Entonces ya me perdonarán, pero quiero poner mucho énfasis en ese sentido. Quiero decir que cualquier enfermedad que se pueda manifestar, yo qué sé, desde unos hongos en los pies a un eczema en la mano, como a un dolor de cabeza, me da igual, o un simple, yo qué sé, pues un picor o cualquier otra patología, o un estreñimiento o un cólico nefrítico, me da igual. En ese sentido, hasta cierto punto, la cosa pues tiene bastante buena solución, ¿no? En el sentido de que, bueno, no está afectado, como decía esa frase tan sumamente antigua, de que la enfermedad de verdad entra precisamente en el vientre superior. Y es que precisamente este punto, Kohanyu, está precisamente pues aquí, ¿no? Precisamente en la tercera, cuarta cervical, ahí están los puntos Yu de Peyu en el meridiano de vejiga, que venía por la espalda. Precisamente ahí están los puntos Peyu, ahí está Kohanyu. Y es precisamente cosa curiosa porque luego con los años, cuando has tenido pues alguna práctica y sobre todo muchos fracasos, en el sentido de que no te has explicado, o yo en este sentido no me he explicado muchas cosas, ¿cuántas personas me han venido precisamente años atrás con ese pequeño dolor que les ha empezado siempre entre las escápulas, ¿no? Entonces, es que me duele, pero por supuesto que han estado hartas de hacer radiografías e ir a 500.000 médicos, lógicamente, pues una radiografía eso no sale. Quiere decir, pues su espalda está bien, pues una escoliosis, que eso lo tiene la inmensa mayoría de la población, sí, esto será por esto, será por lo otro, o será por lo de más allá. Pero no hay ninguna explicación, sin embargo, eso empezaba a doler, ¿no? Como una pesadez entre las escápulas, en esta zona precisamente, en esta zona de las escápulas, bueno, en esta zona donde está precisamente el nombre de este punto, Kohanyu, que era en la zona de esos pulmones, de ese cuerpo más superior. Precisamente esa enfermedad, por esa mala emoción, por esa cosa que no tiene material, pero que es capaz de entrar, como aquel cuento que esta señorita les contaba, precisamente entra por aquí y que posteriormente, desde la espalda, esto viene a este nivel precisamente, y es donde se dividen los grandes arcos arteriales, ¿no? Precisamente a partir de es donde se refleja, bueno, si esto es mama, se refleja en esta zona, ¿no? Precisamente. Primeramente es un dolor posterior y luego, como si fuese una flecha, pues viene, bueno, con esta pequeña orientación, ¿no? Precisamente viene a dar esa sensación de dolor entre
en el esternón aproximadamente un poquito ladeado, precisamente con esa sensación de apretamiento, como si me apretase el corazón, con esa ansiedad, con esa que parece ser que no puedo respirar bien, que tengo falta de ánimo, que tengo poca vitalidad, pues que tengo incluso pues, con el tiempo un poquito de depresión, ¿no? Precisamente es porque esa enfermedad entró por este punto, por este Kohan-yu, y por eso es la frase que la verdad es que no está inventada hace 15 días, ¿no? Supongo que con aquellos textos de no sé qué dinastía, pues hace 4 o 5 mil años me parece que ha pasado agua por el río, ¿no? En ese sentido, con esto ya... con estos pequeños conceptos, independientemente de lo que es cierto, pues como que hemos aprendido, ¿no? Pues cómo se transporta pues el oxígeno desde las narices hasta la uña del dedo gordo del pie, por supuesto que eso es importante, pero estos conceptos de esa víscera negativa, de que no es, ya empezamos a entrar en un terreno en el que cualquier pieza de ese museo, si se rompe ya es irreemplazable, esa sensación o ese concepto de negatividad, ese concepto de mercado central donde se intercambia de absolutamente nada, sobre todo cosas ricas y cosas de desecho, que tiene que ir hasta el último tío más desgraciado que haya en esa ciudad, ¿no? Aunque esté el más alejado, el que esté ahí en la periferia, en la chabola más asquerosa que pueda haber, ¿no? Entonces, ese concepto, después unido a otro cuento de esta frase que yo tengo que agradecer casi siempre, como siempre, pues a todos los demás, en este caso a esta señorita por contar esa cosa. Entonces, ese es el concepto que a mí me gustaría que ustedes ya se empezasen a quedar para entender un poquito más el ambiente que rodea este pulmón, ¿no? Bueno, por hoy vamos a terminar. Y ya solamente pues me queda agradecerles su atención y a despedirme de ustedes hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.